Hola, hola, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está el mundo? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video y gracias por estar ahí. A todos, saludos de acá desde Uruguay. Mi nombre es Samuel Eduardo y este canal Los Liberados. Siempre estoy diciendo y no está de más decir que nuestro propósito es, a modo informativo y a modo de querer ilustrar en muchas ocasiones desde la experiencia y también desde las tres bases que nos fijamos y que mirando muy profundamente siempre estuvieron con la humanidad y con el hombre, que son la historia de las historias, la historia en general, la filosofía y la literatura. No de forma técnica, no, no de forma rigurosa, más bien coloquial, más bien de forma de bajar cosas a la tierra en el sentido de lo académico, ¿no? Y esa es la idea de este canal. Informar, que la gente tenga cierta visión, quizás un ángulo de estos temas que tratamos, que por supuesto siempre tratamos de no ir en contra de ninguna persona, porque no es la idea, sino que muchas veces se puede confundir, son de las ideologías que en torno a su, desde todos los tiempos, en torno a sus vivencias, en torno a su convivencia, en torno a su accionar, se ha ido formando, a través de esas ideologías se han ido formando grupos, religiones, no que cada uno haga lo que quiera, porque no, no es que nosotros estemos para imponernos acá nada. Acá en el caso personal mío, yo no estoy para imponer nada a ninguna persona. Simplemente esto lo hacemos y lo hago desde el aporte. Desde el aporte que quizás en algún momento no se entienda mucho o si se presta atención con cierto, sí, con cierta característica de gente que empatiza, eh, tratar de empatizar con el que está exponiendo, eh, quizás estemos logrando el cometido. Pero como todo esto es personal, a lo que yo estoy exponiendo y lo que yo estoy queriendo compartir a través de este medio con ustedes, también está lo otro, que es quién interpreta, quién es eh, el interlocutor, el que está allí del otro lado y el que está queriendo entender y empatizar y sintonizar, que es la palabra que siempre me gusta usar, por una cuestión de que dice mucho eso de sintonizar con la otra persona y armonizar con esa sintonía. Hasta aquí esta introducción. Les doy gracias a todos por esforzarse, porque sé que es un esfuerzo muchas veces entender lo que propongo. Sé que es un esfuerzo. Para algunos quizás no tanto. Y que no soy un gran y elocuente y, como dicen, carismático comunicador.
no sé si es mi fuerte, pero me parece que no es mi fuerte. Entonces eso también les agradezco pila por entender. Y por entender de que muchas veces puedo tener mis errores en la exposición de lo que hago. Y esos errores no tienen que ver muchas veces de dónde se salen los datos, porque siempre van a estar involucrados con la historia, con algún profesor, con 2 o 3 profesores que expusieron una charla. No lo digo para no ocupar tiempo, no digo muchas veces las fechas porque muchas veces, sinceramente, no las recuerdo y muchas veces son aproximaciones, hablando de la historia. Y detalles más, detalles menos. Puedo estar en lo que expongo con los errores. También tienen que contar con eso. Porque en el caso mío personal, yo sé el esfuerzo que hacen muchísima gente de que no haya ningún error en lo que presentan, ¿no? Y sin embargo, más aquí, más allá, alguna cosita de error siempre en la actividad humana siempre va a haber. Pero a veces de forma involuntaria y a veces de forma que, que la persona que está, el interlocutor que está del otro lado, muchas veces muy, muy exigente. Y en este caso, este, nos tenemos que sintonizar un poco el que está allí del otro lado a tratar, si tiene tiempo, de sintonizar y empatizar que también en este caso los errores van a estar. Gente, gracias por todo. Si les gusta el video, les pido por favor que den un like si ustedes quieren. Y también si se quieren suscribir cuando encuentren esta temática. O alguno que quizás ya comparte estos videos y no, no se han suscrito todavía. Por favor, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a tratar quería invitarles a un canal que se está tratando el tema, se llama El invento o quién inventó a Dios. Eso como un subtítulo, digamos, porque no me acuerdo bien si es ese perfectamente el título de los documentales, pero el canal es Universo Pagano. Y Oscar Carlos Cortelesi es el dueño allí de ese canal y también el que da muchísimo contenido de lo que muchas veces acá tratamos. Y yo soy un seguidor de él en el sentido de lo que puedo seguirlo y aprender. Aprendí muchísimo, por ejemplo, uno de los grandes temas que tiene y que toca, que es el éxodo, que el éxodo, como lo pinta la Biblia, no existió, que es una creación literaria fenomenal, como tantas otras. Bueno, y quería invitarlos también a pasar por el canal, si ustedes quieren y pueden, de un gran maestro de literatura y profesor y una gran persona, que se nota que es, si no la conozco, pero se nota que es una gran persona, muy tajante, muy, podría llamarse metódica también, y no es que, muy intelectual, sabe muchísimo, por eso se los recomiendo. Jesús G. Maestro. Ya se lo he recomendado en otras ocasiones, pero ahora me acordé y lo quiero recomendar de vuelta. Tiene muy lindos temas, creo que saca un video por día, si mal no recuerdo, de hablando de un tema o de otro. Tiene uno muy bueno que es cómo, cómo muchas veces se presentan diferentes informes con respecto a diferentes temas, por ejemplo el tema de
el estrés en el trabajo o la depresión y la falta de salud por el trabajo. Fue uno de los últimos que vi, que no me acuerdo si lo hizo el 2 de diciembre. Y es muy interesante la parte objetiva y que él expone mientras que está analizando y está compartiendo lo que está analizando en ese informe. ¿Ah? Y es un disparate. Pero bueno, señoras y señores, vamos a nuestra pequeña editorial. Nuestra pequeña editorial se trata, ¿sí?, de, de, de ver una cosa que no sé cómo encararla como título, que es el convencimiento. El convencimiento. El convencimiento. El convencimiento de las personas. El convencimiento de las personas cuando están convencidas y cuando se dejan convencer. ¿Qué pasa en ese proceso? Cada uno de nosotros tenemos nuestras experiencias, yo qué sé. Pongámosle ejemplos de ir a un teatro, de ver una función de un mago, de ver de una función de cualquiera, de cualquier presentación, de ir y ver un espectáculo al aire libre, de hay una cosa que pasa que es bien, bien, eh, disculpen ustedes. Había alguien hablando los gritos ahí, no sé si sale o no sale. Esperemos que no, porque tengo un filtrito acá que le inventé al celular y muchas cosas no salen. Y prefiero estar así, sin música, sin nada, porque la verdad no, no, me parece a mí que no va eso de la música de fondo. Con temas, hay temas que sí, capaz que un poquito se endulza ahí la temática, pero... Bueno, señoras y señores, el convencimiento, ¿cómo se convence? ¿Cómo se convence la gente? ¿Cómo a su vez, a través de ese convencimiento, se sugestiona? Se sugestiona. ¿Cómo muchas veces gente hábil, que está en su, mm, se podría llamar negocio, adivinando el futuro y otras cosas más, cómo sacan de esa persona, sacan con habilidad información para volcársela de nuevo a ella y hacerle todo un tema en cuanto a su vivir o vivencias, o, y ahí ya ¿cómo pasa eso? Interesante, ¿no? Bueno, desde todos los tiempos las personas se han autoconvencido también. Y el autoconvencimiento viene por diferentes aspectos. Una de las cosas que existe es en el tema del sueño, que estamos hablando que la gente muchas veces tiene sueños, sueña. Y de esos sueños han salido religiones. De esos sueños, en base a esos sueños, se han formado grupos religiosos y grupos, no sé, eh, que se dedican a hacer música. Pero ¿qué pasa con esto? Que lo delicado es que se pierden en los tiempos de la historia, se pierden los datos, las bases de esas cosas, como las leyendas, los mitos, los cuentos, las historias, y se olvidan el origen. Y mucha gente, ¿qué es lo que pasa? Lo toma como verdadero. Y ahí entra un poco el autoconvencimiento de, por ejemplo, el cielo y el infierno. ¿Tá? Hay gente, ustedes de repente
no lo entienden igual que yo, porque por eso me hago las preguntas que me hago. Porque ¿cómo puede ser que, que les, que les, que estén tan convencidas estas personas de que existe un cielo y existe un infierno, de que existe la vida eterna? ¿Cómo puede ser que estén tan convencidos? Porque se autoconvencen también, con un proceso de tiempo. Esto viene desde la escuela, esto viene desde cosas compartidas a nivel de los padres, los tutores que tuvieron en su momento, esos niños. Esa persona se realiza en la vida. Esa persona en un tiempo de 20, 15, 25 años, eh, en ese proceso de tiempo se va autoconvenciendo también de muchas cosas, como yo lo estuve, como yo lo estuve. Y ni que hablar a nivel religioso, ni que hablar. Pero lo estuve de muchas cosas más también. De que la música, por ejemplo, estaba autoconvencido de que la música era lo que a mí me gustaba. Y es mucho más allá. Y existe la música y existe la mejor música y existe más o menos la música de mediocre para abajo y así. Pero el tema es analizar esto. Y como editorial, que es corto esto, es tema para un video completo. El autoconvencimiento hasta dónde llega. Porque una cosa es que te quieran convencer a través de el locutor, el que esté de turno allí predicando o diciendo compartiendo lo que quiera, lo que venga a situación. Y otra cosa es cómo yo relaciono las cosas en mi ser, en mi cabeza, y me autoconvenzo. ¿Tá? Bueno, hay gente, Dios, una de las cosas que yo aprendí de la religión fue que Dios era invisible. ¿Tá? Pero esta gente lo ve en todas partes y lo relaciona con todo, así de enfermizo. Lo relacionan con todo. Y no se pueden desprender de esas ideologías. ¿Tá? No pueden hablar otro tema, por ejemplo, sin condicionarse o ni que hablar de los estudios, ¿no? De los estudios profundos, de agarrar y fijarse nada más, si se asustan, se acobardan, fijarse nada más lo que es el tema de la metafísica, lo que es el tema de tantos temas que hay, por favor, de la filosofía, se asustan, se asustan. Y bueno, ¿y qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con el autoconvencimiento que tienen estas personas? Que más allá de lo que estamos hablando de millones y millones de personas en el mundo, ¿está? Millones y millones de personas en el mundo. Que más allá, más acá, que nosotros estamos compartiendo en un lugar, en un estadio, en un teatro o en un templo, en una iglesia, que en realidad el edificio se le llama templo, está transmitiendo el que está allí. Bueno, entonces hay una cosa que es muy importante considerar, que muchas veces el convencimiento depende de la persona que se deja convencer. Y también, como siempre digo, en base a la ignorancia, a lo que desconozca ese ser humano. Por ahí se cuelan un montón de cosas que convencen y que te dicen a través de un libro o varios libros o varios estudios o lo que fuera, que te dicen estas cosas son así y uno al ignorar, pero al estar convencido también y estar convenciéndose de que en ese estudio
va a encontrar la verdad. Y se va comiendo eso como que fuera todo ciertísimo, puntualmente. Y ahí es donde está la gran estafa, ¿no? Porque ni todo es muy negro, ni todo es muy gris, pero el tema es que no se toman el tiempo, no quieren tomarse el tiempo. Ese autoconvencimiento los anula de tal forma a las personas que no se toman el tiempo ni quieren tomarse el tiempo de ir a los orígenes de esas cosas que les están imponiendo e enseñando. Y ya para editorial esto fue largo, pero ahí está el punto muchas veces importante que yo veo, que tristemente me toca vivir muchas veces con personas allegadas, que no van más allá, ni siquiera en la conversación, ni siquiera en lo que fuera. Están totalmente limitados, porque ellos se limitan también. Y a través de este autoconvencimiento están, no, 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 a mí déjame tranquilo, a mí con la actitud, ¿no? A veces te lo dicen con las palabras también. No, a mí déjame con esto que estoy bien, a mí no me... Pero el tema es que ahí está la razón de la educación y del pensamiento este, analítico y crítico de cualquier situación, de ir a los orígenes de por qué pasan las cosas y para qué. Pero el tema es que encima, tenés que aguantarte de que ellos mismos te quieran, desde ese autoconvencimiento, convencerte a ti, pero no te escuchan. Esto es interesante de lo triste que es, ¿tá? Pero es interesante el darse cuenta cómo funciona esto. Y hay personas que mueren, viven y mueren, y pasan y mueren ahí, en esa, creyendo, a través de creer con la fe, que es el invento de las religiones. A grueso modo lo digo esto, el invento de las religiones es la fe, porque ahí es donde te tienen enganchado y se sustenta todo. La fe igual a aceptación. Bueno, aceptás todo lo que ellos te impongan. Y ahí es donde se forman las grandes, eh, las grandes congregaciones, ¿no? Bueno, pero todo tiene un origen. Todo tiene un origen. Y es bueno tomarse la molestia, tomarse el tiempo en preguntarme, bueno, ¿qué estoy creyendo yo? ¿En qué estoy creyendo yo a través de ese método de fe que también se involucra con la esperanza y se involucra con la confianza, ¿no? Acá involucran todo porque entreveran todo en el lenguaje. Y así se convence a la gente, con el lenguaje. Y también con la literatura que puedan estar exponiendo ellos, ¿no? Interesante para el que está exponiendo, para el que está compartiendo. Señoras y señores, es complejo el tema, es complejo. Pero también es sencillo de ver cuando uno puede ver, cuando uno salió de algo de ignorancia que tenía, algo. Me sigo liberando todavía. Es un proceso y que no termina más. Pero yo no me puedo cerrar a pensar de que, ay no, si no me porto bien, si no le hago caso a lo que ellos me están diciendo, voy a ir al infierno. Y vas a vivir condenándote a vivir o sobrevivir con esas ideologías y no saber el origen de dónde viene todo eso y de dónde nace. Estamos realmente muy mal. Como seres humanos estamos muy mal. Si vivimos así, pensamos así, como mucha gente está mal. Y por eso pasan las cosas que pasan. Con las personas en general y con las personas individualmente.
Gente, si nos pusiéramos a hablar de las consecuencias de todo lo que pasa, estaríamos varios videos hablando de esas consecuencias. Un ejemplo nomás. El que no se dejó convencer, terminó como terminó, pero no se dejó convencer. Capaz que era creyente también y todo lo demás, pero no se dejó convencer por ese sistemita que le proponían, que era Elvis Presley. Elvis Presley, si mal no recuerdo, creo que los padres eran pastores de una congregación allá en Estados Unidos. Y él creció en ese ambiente, pero después se abrió y se dedicó a lo que mejor podía hacer, que supuestamente lo encontró en esa búsqueda personal. Y después se encontró con muchas cosas más, hasta con la muerte, ¿no? Pero él eligió su propio camino, que es a lo que voy. No se quedó en ese autoconvencimiento y no se quedó en esa propuesta de dejarse envolver por el convencimiento. Cerramos con eso, señoras y señores, y vamos al punto que nos reúne hoy. Disculpen ustedes por los ruidos, si han escuchado algún ruido, pero por eso a veces me voy al campo, me voy a algún otro lado a hacer estos videos, para que no hayan interrupciones. A veces las hay también, en todos lados. Pero, y no puedo grabar muchas veces en otros momentos. Vamos al tema principal. Estamos llevando 26 minutos con 45. El tema principal que nos reúne hoy, vamos a tratar de ser lo más concreto posible, pero esto da para rato, es la esclavitud. La definición de esclavitud es el estado del esclavo, ¿no? Y el estado del esclavo es que no es libre, sino que está sujeto, sometido allí. La segunda definición es sujeción, rigurosa, no cualquier sujeción, rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma. ¿Tá? Y esto también se puede aplicar a sujeción rigurosa de cualquier otra persona, o sea, sobre otra persona, como se sabe y está recontra comprobado. Y todavía todo eso existe. No vamos a pensar de que no existe la esclavitud en estos tiempos, porque existe. Con diferentes manifestaciones, yo diría que se han ido adaptando. ¿Tá? Porque la trata de blancas existe, porque muchos disparates que pasan por ahí en otros países, quizás acá en Uruguay también, no me consta, pero alguna cosita de alguna noticia ha salido. En el sentido personal no me consta, pero sí alguna noticia ha salido y sí, han habido diferentes formas de esclavitud. La número 3 de definición dice sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra. Acá era lo que yo decía. O a un trabajo u obligación. Servidumbre, el sinónimo, explotación, sumisión, sometimiento, sujeción, yugo. Los antónimos son libertad, liberación. Y acá, que es en lo que me quiero detener, es en la definición número 4 de esclavitud. Fíjense lo que dice, qué interesante que está esto, y vamos a las bases de lo que es el lenguaje, definir las palabras, como lo estamos haciendo. Qué interesante está esto. Definición número 4 dice lo siguiente, de la lengua española. Hermandad. Congregación en que se alistan y concurren varias personas a ejercitarse en ciertos actos de devoción. Y esto viene desde todos los tiempos históricos. Fíjense qué interesante que es la definición número 4 de esclavitud.
hermandad. Esto da para pensar. Gente, esto da para pensar. Da para pensar. Y estamos yendo a los orígenes de las cosas, que son las propias palabras. De que muchas veces se le lava la cabeza a la gente. Y son víctimas y victimarios. En cuanto a todo lo que es la temática muchas veces de este canal. Muchas veces no, pero muchas veces, la mayoría de las veces sí. Lo religioso. Bueno, acá me dice la definición de esclavitud número 4 que esclavitud es igual a una hermandad o congregación en que se alistan y concurren varias personas a ejercitarse en ciertos actos de devoción. Bueno, y acá entramos con los afines, los sinónimos de esclavitud: servidumbre, explotación, sumisión, sometimiento, sujeción, yugo. Todo esto es muy amplio, ¿no? Pero me parece a mí que ya con eso está clarísimo. No sé ustedes cómo lo ven, yo lo veo claro en la definición, en todas las definiciones, pero la definición número 4 de esclavitud. Bueno, un esclavo es una persona que está sujeta a otra. Y esa otra persona a la cual está sujeta ese individuo le está sirviendo. Eso de todos los tiempos. Esto a nivel de religiones es lo que se ha dado siempre. Esclavizar gente, pero que sin que se note. ¿Me voy haciendo entender? La idea es esa. Hacerles creer que no están siendo esclavizados. Están siendo liberados. Fíjense en lo que es de delicado el lenguaje, a lo que yo estoy comprometido de ser lo más claro posible. Pero fíjense en lo que es el lenguaje. Te quieren dar una cena haciéndote creer que en la mesa vas a tener liebre. Un estofado que es riquísimo, un estofado de liebre. Pero resulta que después lo último que comiste te dicen, mira que lo que comiste no es liebre, es gato. Y no van a ser tan crueles de mostrarte la cabeza del gato, pero hasta puede ser que pase eso con diferentes personas que son muy son muy intensas esas personas a nivel de bromas y todo lo demás, pero por favor. Bueno, lo que es el lenguaje, desde todos los tiempos, se pierde mucha cosa en el lenguaje. Y también, si uno es un buen observador, puede estar viendo muchas cosas. Y si se entrena un poco para eso. Te quieren vender desde todas las religiones tu libertad. Porque tú estás siendo esclavo de este mundo, te dice. Estás siendo esclavo por tus pecados, por tus hechos aberrantes o no aberrantes, no importa. Porque delante de Dios vos estás perdido. Ese es el discursito. Pero ellos, como representantes de ese Dios que necesita a los hombres que lo representen,
o esa deidad, ¿no? Porque a veces no es el Dios como más o menos lo entendemos, sino a pesar de que ese Dios es un título nomás. Pero estamos hablando de Yahvé, estamos hablando de cómo se entienda el Jehová, estamos hablando cómo se entienda el Dios y Padre de Jesucristo y de todo lo que es la religión cristiana, y ahí sus otro que le llaman de un lado y del otro se llaman sectas. Es lo mismo, es la misma masa, pero desde todos los tiempos fue así. Bueno, cuando nacía el cristianismo, allá hace más de 2000 años para atrás, encontramos el cristianismo oficial, vamos a entender, que fue la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso fue una cantidad de grupos religiosos de la época que se reunieron y de alguna forma se pusieron de acuerdo. De alguna forma se pusieron de acuerdo en compartir esos principios, esas ideas de Constantino que proponía y otros más. Que no me acuerdo el nombre del otro que fue el que también impulsó todo esto. Teodosio Bruguera, pero no me acuerdo bien. Bueno, la cuestión es que está todo en la historia, señores. Hay que investigar cada uno por su propia cuenta y interesarnos en ver qué te quieren vender, qué te están queriendo vender. Es importante considerar de que todo esto se trata de un proceso, no es de la noche a la mañana que se dan las cosas que te proponen, todo lo que yo muchas veces abrevio mucho. Cada persona tiene su proceso. En ese proceso tú tienes la oportunidad de pesar las cosas, de medir las cosas y de hacerte o no esclavo, pensando que te vas a hacer libre. Y ahí está lo importante. Es un proceso. Bueno, a mucha gente le lleva mucho tiempo hacerse libre siendo esclavo. Y parece un juego de palabras, pero no lo es. Una vez que estás adentro de cualquier religión, te empiezan a convencer de una forma o de otra, sigilosamente y literalmente, y actualizándote de alguna forma, que estás y sos libre, porque tal o cual te ha libertado. Sos libre. Pero el tema es, ¿libre de qué? Ir a los orígenes. No libre del pecado, libre de la esclavitud de este mundo, libre de las tinieblas de este mundo, libre del diablo. Ahí ya te meten al diablo seguro, en cualquier religión. Y acá vamos a ir a lo central de este tema, que es cómo usan y muchas veces abusan, depende del grupo, de la hermandad o de lo que fuera, del temor, del miedo. Si vamos a analizar la palabra temor y miedo, más o menos significan lo mismo, pero temor es más sutil en el sentido de que es más un respeto con miedo que un miedo en sí. El miedo ya es más la definición más cargada de terror. Sin embargo, el respeto, el temor, ya lo involucran toda esta clase de grupo con un respeto profundo y solemne. Pero siempre con miedo también, ¿eh? El miedo está ahí. Bueno, en este caso, el temor te lo van, si no tenés idea de lo que es esto del temor,
te lo van haciendo entender, te lo van haciendo saber, te lo van introduciendo en sus enseñanzas de una forma explícita y vas entendiendo, por ejemplo, que fue mi caso, te enseñaban de que lo máximo que alguien puede tener es el temor a Dios, el respeto con miedo solemne a Dios. No sé si estoy siendo claro, pero eso me tocó vivirlo. Y claro, cuando tú tienes eso como referencia, de que sobre todas las cosas no podés perder, porque aparte hay textos que a ellos les llaman sagrados, de la Biblia o en las otras religiones, de algún otro libro, que te dicen en ese texto, milenario por supuesto, ¿no? Que se pierden los orígenes en la historia, que te dicen que lo primero es eso, el temor, el respeto solemne a, a ese Dios. En este caso era Dios. Y hay de aquel, te enseñan y te dicen en esos textos, hay de aquel que le pierda y que se pierda el no tener ese temor. La gran estafa acá que yo encuentro es el gran candado, el gran eslabón en esa cadena de esclavitud, es tenerte sujeto de varias formas, no de una sola como pensamos a veces. Y una de las formas es tenerte conforme y que muchas veces la parte de la ayuda social está no de una forma profesa por los grupos, ¿no? Porque muchas veces la gente sigue doctrinas, sigue enseñanzas y sigue dogmas, sigue ideologías que ya han pasado 200 años igual, 150, y sigue eso, y no es que lo hagan desprofeso, simplemente que es un proceso que se va dando. No es que las personas estén con esa intención, como yo lo hablo acá, pero es lo que se va dando en el proceso, es lo que se da, es lo que se da como fruto. Bueno, te dicen, si no temes a Dios, si no respetas a Dios, solemnemente, y ahí ya tenés un buen eslabón en tu cadena, ¿no? Que te esclaviza. ¿Por qué te esclaviza? Porque hay ciertas cosas que no vas a poder, te vas a tener que privar de vivir, ¿está? Muchas cosas son dañinas, ¿no? Está bien, eso se entiende. Pero estamos hablando de muchas cosas que son liberadoras, como el estudio personal de las cosas en sí, en lo general, lo que sea, y la liberación personal en el sentido del estudio y lo intelectual, de saber de dónde viene el origen de las cosas. Alguien decía por ahí, Roberta, no me acuerdo, Watwood o algo así, decía en una meditación que en una de las partes de la meditación decía que no, lo tengo acá me parece, sí, lo tengo acá, que lo copié. Deja de aparecer para personas que no valoran tu presencia. No eres para todo el mundo, ni todo el mundo es para ti. Roberta Whitworth, 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 no me sale la pronunciación. Deja de ir a la gente, decía al principio de este verso, que no está lista para amarte. Deja de tener conversaciones difíciles
con personas que no quieren escuchar. Bueno, esto a mí me pega muy fuerte en el sentido de la verdad, el contenido de lo que dice allí, que hay que saberlo entender, porque no se adapta a todos los contextos. En este caso, yo hablo muchas cosas que son difíciles de entender. A veces difíciles de aceptar también, ¿no? Pero cuando la persona está pasando un proceso, esa persona de repente se puede identificar con estos contenidos o no. Pero si se identifica con estos contenidos, tiene un, un abanico de pensamientos y de cosas que la van a ayudar a entender. Y esa es la razón de yo estar acá. Que yo sé que no le estoy hablando al aire y a personas que no quieran escuchar. Van a haber personas, como siempre, que no quieren escuchar. Y ya está. Pero yo considero que hay otras clases de personas que sí les gusta la investigación, que sí les gusta estar hurgando, como yo siempre digo, y investigando, y que en algún momento se van a encontrar con este canal, se van a encontrar con mi persona. Y quizás yo ya ni esté acá en esta tierra. Eso es lo lindo e interesante de todo esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que en ese pensamiento esta escritora decía algo bien interesante, bien profundo, ¿sí? Que muchas veces en la diaria, como en el caso mío, me encuentro con muchas personas que a veces se nota, en 2 minutos que estás con esas personas, se nota que no quieren escuchar, que simplemente están compartiendo su parte para que vos sí escuches, pero ellas no te van a escuchar a ti. Bueno, eso se da en la convivencia, pero tampoco te tenés que gastar en este sentido de gastarte tiempo ni saliva, como decimos acá, en hablar a personas que no quieren escuchar. Porque, ni que hablar que las cosas que hablamos son difíciles de entender. ¿Por qué voy a esto? Porque el propósito es la liberación de esa esclavitud mental. Porque a todo esto es una esclavitud mental. A todo esto es una esclavitud mental que empieza por lo cognitivo y las personas viviendo esa doble vida que viven, tratando de no contaminarse, como dicen ellos, con el mundo o con la maldad de este mundo, porque casi todo es maldad. Es triste, pero es así. Bueno. Nos encontramos con esa realidad, que nosotros queremos ser una voz en el desierto de quizás los que ignoran hasta este momento o hasta que empiezan un nuevo proceso en sus vidas de querer despertar de ciertas propuestas, de ciertas cosas que con el temor de Dios te la van llevando linda. Con el miedo te la van llevando linda. Pero decirte y decirles a todos que la vida es mucho más que la religión. Vos podés creer en lo que quieras. Estás con tu libertad de poder elegir lo que quieras. Como siempre digo, libertad condicional, pero libertad al fin. Que cada uno pueda elegir y creer en lo que quiera. Pero que sepa, primero que nada, es importantísimo, por dónde viene el invento de la fe. Que ya ahí tenés una pauta de que por qué creer o no creer. ¿Y por qué tengo yo que considerar que tengo esta necesidad cuando realmente me la están metiendo esa necesidad? Porque de ahí se trata todo, de que yo necesite.
Bueno, tiene muchas ramas este tema, pero el, el ser esclavizado muchas veces pasa por el intelecto, pasa por lo que desconocemos, pasa por lo que conocemos. En la Alemania nazi, muchísima gente se fue a tiempo, desde antes de empezar todo el régimen, que se venían venir, como Einstein, por ejemplo, y otros más, se veían venir en Alemania. Y se fueron. Se fueron, emigraron para otros países, se fueron. Se conocen de un montón de alemanes que se fueron a tiempo antes de que empezaran a surgir los primeros indicios, o algunos se fueron viendo los primeros indicios de todo lo que se veía venir. Está en la historia, queridos amigos. Hay grandísimos documentales bien hechos ahí que nos hablan de esto de una forma que son una fuente inagotable para el saber. Y no podemos ignorar esto. Pero todo comenzó y muchísimas cosas se potenciaron, comenzaron, continuaron todos esos años muy negros y tristes de la Alemania nazi con una base sólida que fue la propaganda, y aprovechando todo un contexto, por supuesto, que se estaba viviendo en ese momento en cuanto a sociedad, y la base era esa para esclavizar a la gente, la propaganda. Y hacerle creer a través de la propaganda, convencer a la gente a través de la propaganda, como intentan hoy en día convencerte para que te compres este shampoo que es mejor al otro. Así de clarito era en aquel momento, con diferentes estrategias propagandísticas de ese momento, de uno de los crases que servía a Hitler como su mayor asesor no me acuerdo del apellido ahora, alemán, medio difícil de acordarse los apellidos, pero no me acuerdo cómo se llamaba el hombre. Pero era un experto, se había hecho un experto en engañar a la gente a través de la propaganda. Y hacían películas y todo de propaganda, en aquel momento. Y la gente se llenaba, cuando se llenaban los estadios, se llenaban las calles, cuando se sabía que iba a pasar el monstruo, Hitler. Y la oratoria, pero siempre con las palabras de por medio. Y siempre con el querer convencer, desde la propuesta de convencer a todas esas cabecitas que hacían el país. Y muchas veces para justificar muchísimas cosas, atrocidades. Y estamos hablando que desde esas cabecitas introducían todo eso con el temor, con el miedo, pero también con mucha propaganda, y también al terreno que iba todo eso, que era el terreno de las masas, que era la ignorancia. La ignorancia. En la ignorancia, ya el que sabe algo ya es un rey. El que sabe algo. Todo no se puede saber nunca, pero el que sabe algo es un rey. Pero triste, porque la gente no se da cuenta de esto, mucha gente no lo piensa. Y mucha gente que está, ojo, viviendo lo que ellos eligen. Y ellos eligen seguir por ese camino. Pero el tema es, ¿a dónde te lleva ese camino? ¿A creer que vas a ir al infierno porque no elegís ese camino? Otro eslabón en la cadena.
Y si vos analizás y pensás punto por punto de las cosas que son eslabones, lo que te hacen aceptar de a poco, en un proceso, como te digo, ¿qué te hacen aceptar? Te hacen aceptar un montón de cosas que con el tiempo te vas dando cuenta que estás encerrado. Estás encerrado a nivel familiar, estás encerrado a nivel de todo. Pero acá en este canal queremos evitarte eso y estamos para, de alguna forma, liberar conceptos, pensamientos basados en la experiencia y basados también en la historia. Basados en que hay muchas cosas que están escritas en los libros que eh, podríamos decir que es una versión de las cosas que pasaron. Depende del tema, ¿no? En la historia se tienen que tomar así las cosas, como una versión de ese objetivo, de esa historia, de lo que sea. El tema es cuando coordinan muchas versiones, ¿no? Hay que abrir los ojos y tratar de abrirlos en el conocimiento, en el saber, no basados en el autoconvencimiento, sino basados en el saber, en el conocimiento, que es lo más válido que le puede pasar al ser humano. Gente, los dejo, que sigan ustedes bien, para mí es un gusto, una alegría poder compartir estos temas y nos vemos en la próxima. Por favor, si ustedes llegan a notar de que están esclavizándose, de que no son ustedes, ese es el punto. ¿Quién soy yo? Se preguntaba Jackie Chan en una película. ¿Quién soy yo? No sé si la han visto, pero había perdido el saber y la identidad de quién era él. Si te pasa eso, hay que reiniciarse, volver a empezar, pero en la investigación personal, ¿no? Todo esto, saber el origen de las cosas. Gente, nos vemos. Que sigan ustedes bien. Les recomiendo, si se quieren suscribir, gracias por eso. Estamos esperando el 40 y hasta el 40 millones no parar. Chau, chau, que sigan bien. Nos vemos. Gracias por todo.